pedazo de bicho, macho. Todo esto, el tumor hace la hostia. Más conocido como lethal crisis. Is this the case? Oh my god. I'm not sure we can do it. The heart is very close. I do 500. I do 500 in 1 year. Si falla la máquina, se acaba la cirugía. Comienza la fiesta. Son las 8 de la mañana y acabamos de aterrizar en uno de los países más complicados de África y probablemente del mundo. Bienvenidos a Somalia. Aquí en esta nación hoy vamos a vivir un día histórico. Y obviamente no es porque haya llegado yo, es porque ha llegado Diego González de Rivas. Para quien no le conozca, una leyenda internacional, leyenda de la medicina, por una técnica propia que él ha desarrollado y por un compromiso humanitario a través del cual salva vidas en todo el mundo, hasta en los lugares más remotos y complicados. Y por eso estamos hoy aquí. Y es que vamos a tener la oportunidad de acompañar a Diego y a todo su equipo a un hospital, aquí en Somalia, entrar con ellos al quirófano y documentarlo todo. Ya están preparados y nos vamos al hospital. Me llamo Diego González Rivas, soy cirujano torácico, nací en La Coruña en el año 74 y hice la especialidad en Galicia y luego me fui a Estados Unidos a aprender cirugía mínimamente invasiva y en el año 2010 desarrollé una técnica por primera vez en el mundo para operar el tórax a través de una sola incisión. Y a partir de ahí empecé a viajar por el mundo, a enseñarla y a difundirla pues, hasta el día de hoy. Sí, básicamente fue un tema vocacional, ¿no? Mi madre era enfermera, entonces yo veía en casa, pues como ella con sus manos, con su profesión podía mejorar la vida de las personas y eso me gustaba ver que la gente no sufriera. Y entonces pues nació la vocación en mí desde pequeñito viéndolo a mi madre, fue como mi referente, ¿no? Y de ir con ella al hospital pues iba descubriendo un mundo que me atraía, me parecía fascinante, ¿no? Esa adrenalina de los hospitales, de que nunca sabes lo que va a pasar, de que si va a ir bien, va a ir mal. Creo que tienes la posibilidad de curar y eso pues creo que me impactó y dije, quiero seguir la línea de la profesión sanitaria. ¿En qué países ha sido las experiencias? O en África, centremos en África. Sí. ¿Ha sido el país que más has dicho, madre mía, esto está...? Sierra Leona, la primera vez. Sierra Leona, sí. Mali. Estábamos operando y se fue la luz completamente. Completamente, 10 minutos. 4 veces en una misma cirugía. Madre mía. Claro, tú estás operando y de repente se te va la luz, es lo más peligroso que hay, porque pierdes el control. Otra cosa es hacer cirugía abierta, pues nosotros vamos a hacer cirugía mínimamente invasiva, que es lo que no se hace en África. Claro. Entonces, claro, tú estás controlando una cámara y cooperas a través de mi técnica, es una incisión pequeñita de 2-3 centímetros. De repente, estás ahí en la arteria pulmonar, un paso complicado, se te va la luz, pierdes el control. Bueno, viste los casos, creo que tenemos 3 casos. Él me dice 2. Pero una hiperhidrosis también tiene que dar. Ah, vale, muy bien. Entonces uno es una masa iliar, difícil. Sí. Y una martocondroma. Un sleeve, a lo mejor. Sí. ¿Y el otro es una masa grande? No. Me mandó una masa gigante. No, eso. Mira, pedazo de bicho, macho. Todo esto. El tumor hace la hostia. O sea, son 2 casos, 3 a lo mejor. 3. Pero el otro es una hiperhidrosis, que le suben las manos. Ah, bueno. ¿Y quiere que lo hago? Yo hago muchos, hago 500 al año. Oh, yes. I was in Turkey many times. Yes. Because I operate in many places in Turkey. Yes. Yes. Ankara, Istanbul, Izmir. The same Turkish. Yeah, Same Turkish. Similar, my face. Who is your boss? Recep Tayyip. Who is your boss? Imperator. This guy or this guy? Imperator, yeah. Claro, ser un hospital turco está muy bien. Sorprende realmente las condiciones de este hospital. Cuando veníamos aquí a operar, él viene a operar a Somalia, nos espera uno de los lugares más complicados de África, al fin y al cabo,
sobre todo por la seguridad. Se esperan unas condiciones y sin embargo llegamos y el hospital, que sí que es cierto que es medio turco, semi privado, me decían, claro, tiene dentro un campito de fútbol, buenos coches, un parque de niños lleno de niños jugando. Es como que entras aquí y se está incluso mejor que fuera en la ciudad, que es mucho más caótica. Entras aquí y es casi un refugio de paz, con niños jugando, con más tranquilidad. Como que uno no se espera esto al llegar. Pero me alegro, son buenas noticias, la verdad. Ali Bey sizlerden çok bahsetti. Siz gelmeden gıyabınızda sizleri tanımış kadar olduk. Dr. Ali give us more information about you and also he was talking a long time for your visit. Many times in Turkey, many hospitals, many visits. I was 2 months ago in Ankara, 3 months. It's my location. Nothing is impossible. So we have a mobile unit in Africa, and we go with the mobile unit. I can show you. It's the only in the world. Ne arabası mı? Kendi arabası gibi. It's a hospital. Sierra Leone, and we move to different countries. See? It's like a hospital. Better than a hospital. All technology, satellite connection, 5G, solar panels. It's the most advanced in the world. It's not only like this. It's all unique. Ali, we can visit the patient. We can visit the patient. He's connected. Patient, Then visit. directly to the OT. The patient comes to OT, the first patient. It's in the OT already. Yes. Now it's ready. Este hospital nos informan que es el más grande de Somalia. Y si bien es cierto que podemos encontrar más cantidad de personas por habitación de lo que, por ejemplo, podemos encontrar en España, realmente la situación es sorprendentemente buena a nivel de medios, a nivel de limpieza. Y ahora vamos a visitar a uno de los pacientes que tienen hoy. Are you ready? Yes. Which team you are from? You like Real Madrid or Barcelona? Think about the answer. La diga era Barcelona. That depends of the result of the operation. I ask you again. Which team do you support? Real Madrid or Barcelona? فانس ريال مدريد I am Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Okay, inshallah. Okay, you're lucky today. Estamos en Somalia con Sideli, es uno de nuestros pacientes de hoy, el segundo paciente con Eso que te he dicho. y tiene, ¿is this the case? Oh my God, No, this is sí que es la masa. Eso. Is his patient? Yeah, but you have to open this patient. We cannot do minimal invasive. It's very big. It's very big. Imposible. Ya hay que repetir el video. Ya. Estamos con Sidali aquí en Somalia, es nuestro segundo paciente de hoy. Me habían dicho que era un tumor de pulmón más o menos para mínima invasión, pero no, es enorme. Maybe we have to open your chest. خليه بالعيار الغوصه ما Okay? فهمت. But don't worry, everything will be fine. It's ready. I think. No time. It's ready. And I just talked to Two cases, okay. But this space is open, cannot do minimal invasive, impossible. Estoy realmente emocionado con lo que vamos a vivir en el día de hoy. Es algo muy especial que no se puede documentar todos los días. Por eso mismo también estoy agradecido con Diego, por abrirnos las puertas a este mundo y poder filmar lo que va a ocurrir esta mañana, esos dos casos que tiene que operar. El primero, un caso muy complicado que lo va a operar con su técnica propia. El segundo, el tumor es tan grande que ni siquiera es posible hacerlo con su técnica y tiene que abrir el pecho. Tenemos dos casos complicados esta mañana y vamos a ver cómo pueden evolucionar. So, how are you, my friend? So, you have a problem of the hands, right? Show me your hands. Aquí puedes ver cómo... Wow. ¿Y también en los pies? Sí. Wow. Esto es una hiperhidrosis de las buenas. Okay. When he's in hot Look. And he's alone. Wow. Mira. Into sweating. Muchísimo. Sí, no, le sube, les empapa, les caen gotas. Wow. No, they're okay now. They are dry. We will do small incisions, put some clips, inshallah, and in 3 hours you are here.
Okay. Okay. Oh, now you start. You start. Ah, He was using this. Habibi, look. Se nota que es un cirujano torácico de prestigio o reputación o respeto internacional, mundial. Ahora nosotros nos hemos vestido también de cirujanos porque entramos al quirófano. Porque la cirugía torácica es de las cirugías más peligrosas que hay, de las más, quizá la más, porque estás trabajando en la arteria pulmonar directamente y no tienes una bomba como la cardíaca, que metes al paciente en bomba, aunque de sangre, recuperas la sangre y todo. La cirugía torácica es un accidente, se te puede morir el enfermo a la mesa. Por tanto, tienes la vida del paciente literalmente en tus manos. Es por eso que es mucho más adrenalínica que el resto y más estresante. Ahora estamos ya para entrar en quirófano, ¿no? Sí. ¿Algunas sugerencias o recomendaciones o cosas que debamos tener en cuenta? No, ahora cuando entremos te voy a explicar un poquito cómo es todo. Hay sitios que no puedes acercarte por la esterilidad y eso, Vale. pero en quirófano te lo explico. Vale. Y me comentabas también si siendo algún tipo de mareo, ¿no? Por tema de Sí, sangre. o sea, puede pasar que a la no. gente que no está en quirófano, Claro. no, te puede pasar en esta también. También en esta. Que la impresión te haga que te marees y tú no te des cuenta y te caigas. Vale. Si tú te notas que te empiezas a marear, buscas una silla, te sientas o avisas. Vale. Perfecto. Pero bueno, tú estás acostumbrado, ¿eh? Tú estás acostumbrado a la fiesta, o sea que no. Yo creo que sí. Es un sitio muy complejo, muy complejo. Está en el centro. Vamos a hacer una broncoscopia, vamos a mirar por dentro de la tráquea y ver si está en algún bronquio obstruyendo el tumor. También para que la gente pueda tener el contexto, me gustaría que contaras porque la técnica que se va a utilizar para operar a esta persona es la que tú desarrollaste, ¿verdad? Está poco invasiva. Exacto, es una técnica que creamos en el 2010 en España, Uniportal BAT, que es operar el tórax con una sola incisión de 3 centímetros. Y que además tiene bueno que, por ejemplo, el alta es entre 24 y 48 horas. Menos invasivo porque es un solo corte. Claro. Lo vais a ver en contraste con la técnica tradicional y ya os vais a dar cuenta de la diferencia. Mira, ahí está. Este es el tumor por dentro, que obstruye el bronquio y lóbulo inferior. Y aquí hay algo del tumor que va al superior. Es decir, a lo mejor hay que quitar el pulmón entero, a lo mejor. Pueden ver aquí, están grabados con nuestro nombre. Son instrumentos desarrollados por nosotros para hacer cirugía uniportal. Tú metes el instrumento y abre aquí y aquí. No abre aquí. Y estos los traías tú en la maleta. Por eso tuve que facturar. Claro, claro, Porque con las tijeras ya no me dejan pasar. claro, exactamente. Y esto se lo voy a regalar yo. ¿Qué tal? Cada uno vale 1000 euros. Vale. Esto significa, si se quedan aquí, que ellos también a futuro van a hacer tu técnica. Claro, la aunque idea tú es no que, estés. exacto, que la desarrollen. Qué bueno. ¿Ok? Está Rubén. Rubén, sus primeros pinitos como cirujano. No sé ni abrir el instrumento. Sus primeros pinitos como cirujano. ¿Eh? Ah, vale, claro. vale, Se ha pillado, saca y se abre, claro. Exacto. Ahí es fácil, claro. Diego va a operar a esta paciente, esta mujer de Somalia, de 60 años, con la técnica que él mismo desarrolló y promovió también a nivel mundial. Es una cirugía torácica vídeo asistida con una única y pequeña incisión. Además, Diego no es únicamente conocido a nivel mundial por desarrollar esta técnica, sino también por ser precursor y formador, es decir, viajar a través de diferentes países para que aprendan la técnica y también la desarrollen. Pero también ha llevado a cabo este tipo de misiones humanitarias a través de las cuales consigue que esta técnica de tecnología avanzada llegue hasta lugares donde podría parecer imposible. Lugares de África como Liberia, como Chad, como Sierra Leona, como ahora mismo que estamos en Somalia, otros lugares, incluso zonas tribales del mundo, y no para en este cometido. Es literalmente una persona que viaja varias veces al ritmo que puedo viajar, por ejemplo, yo. Estamos hablando de 10, 15 países al mes. Llega a un país, visita 1 o 2 días y a otro y a otro y a otro y a otro. Un calendario organizado a través de todo el mapa mundi para tratar a personas con esta técnica desarrollada por él mismo. Diego es literalmente un español convertido en leyenda internacional de la medicina. Me contabas ahora que te han informado, la paciente tiene hepatitis C, por lo tanto hay que tener cuidado, pero me decías, esto es muy típico en África. Sí. Hay que tener cuidado en la cirugía, no pincharte, no cortarte, porque un pinchazo con una aguja o algo
contagio. Ya sea hepatitis o el VIH, pero eso en África es muy común que tengan. Muy común. De hecho, en estos casos nos ponemos doble guante Vale. para mayor medida de protección. Claro, entiendo completamente. Doble guante. Es el lavado quirúrgico que hacemos los cirujanos antes de entrar. Fíjate que siempre el agua tiene que ir, nunca puedes poner así la mano, porque la suciedad tiene que ir de arriba a abajo siempre. Vale. Hay muchas formas de hacer el lavado quirúrgico. Hay gente que usa cepillos, hay gente que usa solo alcohol, es una especie de desinfectante. Es muy variable para uno. Special products for hepatitis C. We bring it up. Ok, great. Rure. Hoy es un día histórico. Esta es la primera operación con la técnica de Diego aquí en Somalia. Primera vez en la historia. Y si todo va bien, no será la última. Ojalá que consigan instaurarla para que ya propios médicos, cirujanos locales la desarrollen a partir de ahora. Pero esta va a ser la primera vez en la historia aquí en Somalia. Otro país al que llega esta técnica desarrollada por Diego. Es emocionante. No toques nada de esto, no puedes tocar nada de esto. No toques nada de esto, que estamos estériles. ¿Ves? Para que veas la incisión. Cuidado. No importa, una sola incisión. Vale. Luego vas a ver lo que vamos a hacer. Claro. Please, I need to see the CT scan, please. Entonces, usamos estas cámaras. Son cámaras de alta definición, cámaras de alta definición, de 30 grados. Esas pantallas de alta definición. Impresiona ver funcionar el pulmón. Es el pulmón, Directamente el pulmón, claro. Let's do something. Give me a glove. I'm going to show you González Rivas technique. We have to connect here. Cable can banana like no. Let me try. Enough. With this is enough. Straight curve it. Frank Raptor, please. Okay, give me the ligature. Es el corazón. ¿Lo ves, Rubén? Sí, el corazón aquí. Muestra el corazón. Muestra el corazón. Okay. New one. Give me the hook. No working. Deri Uzi. Good cause gili. Good cause gili. لازم نسكر. It doesn't work. مش حطينا يا. No, without sun is dangerous. Mira la aorta. Ese tubo aquí, ¿lo ves? Ese gordo. Sí. La aorta. La aorta. Mira, aquí hay tumor. Ese es el tumor. ¿Lo ves? Eso blanco de ahí. Esto de ahí, esto duro. Dice tumor. Bueno, estamos operando un tumor central para hacer un sleeve, probablemente una neumonectomía. El tumor está aquí, es esto de aquí. Está invadiendo el pericardio, en el corazón. Hay que abrir el pericardio para poder quitarlo. Me comentaba Diego antes que de hecho muchos cirujanos ni siquiera toman casos como este, porque son muy complicados, porque el riesgo es máximo de un pequeño fallo puede significar el desenlace letal en el paciente, o la paciente en este caso. Básicamente el tumor está en el centro del pecho, pegado con el corazón. Muy cerca, lo estamos viendo en pantalla. El riesgo aquí es máximo. Ok, ligación. Se ha aplicado posterior. Momentos de tensión. Dangerous case. Deri. I'm not sure we can do it. The heart is very close. The patient can die if you do a mistake. La estructura más peligrosa, lo más frágil, lo más peligroso. Si se rompe, salen 2,5 litros de sangre en un minuto. If you do nothing, the patient will die for this tumor soon. If you try, we don't know what will happen. Maybe you have to talk to the family to see what they want to do. If they want to have the risk or not. El problema es que si nos metemos a hacer algo cortando la arteria y la vena, hay que quitarlo. Si llegamos abajo y está infiltrado y no podemos quitarlo, pues
Yo creo, ¿por qué? Porque no lo podemos hacer de forma tradicional, que es desde abajo, la vena. Hay que ir desde arriba, liberar todo para que la vena quede de última, porque está enganchada por el tumor. Probablemente este es uno de los momentos más delicados, no solo de esta operación, sino de ser médico. Cuando tienes que tomar esa decisión, en este caso se sabe que si no se consigue quitar este tumor, esta mujer puede morir de aquí a unas semanas, va a morir de aquí a unas semanas. La otra opción es intentar terminar la operación, pero el riesgo es tan alto que podría morir aquí mismo. Si se consigue, su vida puede alargarse, podría durar más tiempo con vida, pero también puede morir en esta misma camilla. Y al final van a hablar con la familia, pero también es el médico quien tiene que decir si cree que puede hacerlo o no, ¿no? Al fin y al cabo está en esa decisión el futuro de esta paciente. Son momentos de tensión. Van a seguir, van a seguir. Comienza la fiesta. Gracias. Esto que hemos cortado ahora, la pulmonar principal, si falla la máquina, se acaba la cirugía. Se desangra. Es muy duro saber que alguien puede perder la vida porque no funcione una de las herramientas. Por un fallo de la herramienta, la persona podría perder la vida. Ok, estamos cerrando el corazón. Aquí algo un poco arriba. Ahí, ¿no? No, baja un poco. ¡Pilla! Finish. Small. You cannot do the last one. We need a big bag. Nos metemos en una bolsa urinaria. Una bolsa de orina. Grasper. Alhamdulillah. Ali. Ok, lo bueno es que sacamos un lóbulo primero y otro. Oh, good. Let's go. Alhamdulillah. Go there. I want to show to my friend. Este es el pulmón izquierdo, ¿vale? Se divide en dos partes, superior y luego el inferior. Toca el pulmón para que veas que es una consistencia. Calentito, claro. Y el tumor, ves que es blandito, el tumor es esto de aquí. Duro, toca ahí. Wow, Es el muchísimo cáncer. más duro. Ese es el cáncer, todo esto de aquí, ¿ves? ¿Qué pasa? Y ese es el bronquio, lo que hemos cortado, ¿ves? Esto de aquí. Es el bronquio por donde veíamos antes que estaba cerrado. El bronchus, here is okay. Increíble, la verdad. Estar aquí presente con todo esto, que Diego haya asumido el riesgo, que lo haya conseguido con cosas tan locas como que no había bolsa para sacar el pulmón, lo ha sacado dentro de una de esas bolsas de orina y parece ser que lo ha conseguido. Estos son los riesgos y los retos de operar en África. First minimal invasive pneumonectomy in Somalia, right? Algo que me ha sorprendido en estos momentos, acaba de terminar una operación. Estaba diciendo, pues me ha sorprendido que has salido por una puerta, has entrado en la otra. A por el otro, Como así, de uno a otro. De uno a otro. No stop. Increíble, increíble. Porque mentalmente, obviamente, hay una tensión, por más que esté esa separación, ¿no? De que tú eres un profesional y que pase lo que pase, tú has hecho lo mejor que has podido, ¿no? Aún con esas, hay una tensión, hay un desgaste, no solo mental y psicológico, sino también físico. No sé el tiempo que hemos estado al otro lado, un par de horas, tres horitas tal vez. Y ha sido salir por la puerta, no ha llegado ni al segundo en el pasillo. Unos segundos en el pasillo, ya estaba aquí. En lo que se ha quitado los guantes y la bata y ya estaba aquí. O sea, sin un respiro. Es el mediodía. Aquí no hemos parado a comer, a respirar o a tomar un café. De uno a otro. Eso es compromiso y vocación. Compromiso y vocación. No se explica de otra manera. ¿Cómo llevas el desgaste, ya sea psicológico o físico? Que las manos, los utensilios... Bueno, estoy acostumbrado ya es la costumbre. Ya están muchos casos en muchos países. Ya ese estrés al principio era muy estresante, estar solo operando en el mundo, imagínate. Ese estrés lo he ido manejando y ya me acostumbré. Forma parte de mí. Y por ejemplo hay un tope de horas que diga yo más de tantas horas no puedo estar en operaciones uniendo una tras otra porque ya no voy a rendir. No, aguantas. Porque sabes, si tienes que descansar, sales un rato, descansas, comes algo y vuelves. Vale, esta decía 10 minutos, ¿verdad?
Yes, okay. Okay. More? Okay, like this. Good. Move this up. Yes, like this. Keep like this. Okay, let's go. This is the position. We do 500 per year. Yes. The biggest in the world. 500 sokası var. Yes. 500 patients. 300 patients. I do 500. He has 20 years. He did 20 years. 300. 300. Okay, I do 500 in 1 year. Yes. Yes. Pues curiosamente tenemos un paciente de hiperhidrosis palmar, lo vamos a operar también aquí. Quieren ver la técnica, así que les vamos a enseñar cómo lo hacemos a nuestro estilo. Creo que les va a gustar. Lo malo, que no tenemos clips, no podemos clipar el nervio, tenemos que seccionarlo al estilo tradicional, pero lo hacemos sin intubar y sin drenaje al final. ¿Ok? Two small incisions like this. One is here and the other is here, okay? You will love this technique. And we only do one level, not two, one level. So we go here, and what we do is to cover it like this. The biggest. You see? And then, if you put a clip, we like this. This is the nerve. Only one level. If you do two levels, you have more risk of compensatory sweating. Perfect. Not straight, not straight. Okay, give me the pedal here. Clap, go. Finish, خلاص. Why no technique? You see? 10 minutes. Yeah. Okay, let's go. Han pasado apenas 3 horas tras el final de la operación de esa paciente de 60 años que tenía el cáncer en pleno pecho, en la mitad del pecho. La operación finalmente fue un éxito después de asumir todos esos riesgos. En fin, 3 horas más tarde, apenas 3 horas, la paciente está consciente, hablando. Esta es una de las grandes mejoras, de los grandes beneficios de la técnica de Diego, y es que es mucho menos doloroso y la recuperación es infinitamente más rápida. Ahora vamos a poder estar con ella. Y hoy es un día histórico en Somalia. Es la primera vez, ya lo explicaba antes, que se hacía una operación con esta técnica y ha sido un éxito. Las televisiones nacionales de Somalia, aquí tenemos a la Televisión Nacional de Somalia y creo que decían que después venía también otra televisión, han venido para también conocer a la paciente, lo que digo, un día histórico para esta nación. La neumonectomía 2 horas después de la cirugía. Está un poco molesta, normal. Es la cirugía de Dios. Pero me parece sorprendente 3 horas más tarde estar así. Con todo lo Cuando vivido está en la antes. UCI ya vino a la planta. Claro, y con todo lo vivido antes me sorprende Es que mucho. una estar aquí. neumonectomía que vaya a la planta es muy heavy, ¿eh? Si you didn't go to the ICU, that will be heavy. No need for ICU. Dr. Diego, thank you very much. My pleasure. This will be the first case in Yes. Somalia, and we will be grateful for it, and we will appreciate. My pleasure. Yeah. How you feel? Good? Yes, good. How are the hands? Dry, yeah? Show me. Excellent. And the feet as well. And the feet also? Dry. Totally dry. Excellent. This should be all for the Estamos en el quirófano para comenzar en breves la tercera y última operación en este día. Se va a intentar extraer el tumor que tiene este joven pegado al pulmón. Este tumor es enorme, es una masa casi proporcional a un balón de balonmano o casi de fútbol. Pero además va a ocurrir algo muy interesante mientras que está haciendo la operación. Y es que Diego se va a conectar en directo con La Revuelta, el programa de Radio Televisión Española con David Broncano. Diego tiene algo muy especial y es que además de este talento, de estos conocimientos, él tiene carisma, tiene esa narrativa personal que sabe transmitir, que sabe vender. Entonces la mezcla crea una figura pública de muchísimo valor. Sabe cómo transmitir y acaba de este modo en radios, en televisiones. Ya se ha conectado de hecho con La Revuelta en otras ocasiones, pero es que aquí lo vamos a ver en directo.
en directo, mientras que estamos todos a su vez en directo con la televisión nacional en España. Esto está a punto de comenzar. Ahora vais a flipar. Lo que se pueden llegar a separar las costillas. Mira, Rubén, mira esto. Gigante, ¿eh? Vais a flipar cuando lo saques. Ok, vamos a ver. Está aquí, está el pulmón está afectado, ¿no? Pero una parte. Una parte. ¿Tenemos grabadoras? Es enorme, enorme, enorme. Ok, we need a stapler. Sí, bueno, el último caso es un tumor gigante, que es así, con una más grande que una pelota de fútbol. Y hemos tenido que hacer una cirugía tradicional. Enséñalo ahí, Joel. Esto aquí gigante, enorme, duro. No sabemos lo que es. A ver cómo será. Parece benigno, pero. Aspiration. Rubén, avisa a las 8:25. Sí, sí. Yeah? Es un baby. La ves acá vais ahí. ¿Lo ves? ¿Dónde? Aquí abajo. Sí. O sea, que aquí no hay nada. Aquí puedes cortar. Allí un aplauso para el doctor Diego González Rivas. ¿Qué tal, tío, Hola, Diego. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? En Somalia, ¿eh? No se nota. No se nota ahí, pero... En Mogadiscio, aquí operando en un hospital turco que tienen aquí. ¿Un hospital turco en Somalia? Sí, sí, sí. Es una cadena turca que ha venido aquí a operar y bueno... ¿Estás en plena operación? ¿Estás actuando y todo de operación en el momento? ¿Estás operando ahora mismo? Pues mira, ahí tienes a mi equipo. Ay, Dios mío, no. Operando. Es que esto siempre es chocante, Diego, porque hay un señor ahí que lo está... Hemos hecho 2 cirugías. Hicimos la primera cirugía mínimamente invasiva del país. Sí. La primera neumonectomía hace como 3 o 4 horas y bueno, salió todo muy bien. ¿Ha salido bien? ¿Se ha salvado una persona? Todo bien, todo bien. Muy bien, Diego. Y ahora estamos con la... Y estoy también aquí con un amigo mío. A ver, te voy a presentar. Es que Diego... Rubén, más conocido como Lethal Crisis. Ok. ¿Puedes hablar de él alguna vez? Yo soy Rubén, mi nombre es Rubén. Ah, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenéis que llevarlo al programa, David. Es un crack. Y luego también, David, hemos operado a un paciente esta mañana que te lo voy a presentar. Aquí lo tienes. Lo hemos operado hace 4 horas. ¿A que no adivinas de qué lo hemos operado, David? De pulmón, supongo. Ah, del sudor. David. Ah, vale, que tú. le sudaban las manos y se lo habéis quitado. Vale, estaba Y bien. ahora vamos a continuar. Ahora voy a echarle una mano a mi equipo. Estamos acabando. Echarles una manilla porque, claro. Así que nada, oye, me alegro mucho de verte. Yo también, Diego. Y felices fiestas a todos. Felices fiestas, que vaya bien por ahí. Vale. Hasta luego, Diego. Chao. Muchas gracias, Diego. Ya estoy Nada. fuera. Hasta luego. Gracias. Un saludo. Y no falla. Y no falla. No falla. No falla. ¿Está cerrado? Sí, está cerrado. Vale. Así está. Más. Separado. Eso es un pulmón que se... Punto. Bueno, acabamos de conseguirlo. Vas a ver un monstruo. El pulmón es esto. El monstruo es esto. Fijaros qué tumor enorme. Hubo que quitar el pulmón entero. Es un sarcoma que invade la aurícula. Arras. Pericardio. Tumor dentro del pericardio. Hemos cortado en la aurícula, hemos reparado la aurícula. Increíble. Joder. ¿Cómo se puede vivir con eso? Dios. Buah. Entonces,
Mira, apretando con todas mis fuerzas, esto es durísimo. ¿Cómo puedes vivir con esto dentro? Tiene que presionarte el pulmón, corazón, todo. Una locura, tío. ¿Cuánto pesa esto, tío? 4 kilos, no sé, 3 kilos. Varios kilos, eso seguro. Aunque sea 2-3 kilos mínimo. Una locura. Son, en un país como Somalia, son casi las 11 de la noche que hemos llegado aquí. Hemos llegado al país hoy mismo a las 9 de la mañana aproximadamente. 8 y pico de la mañana. Llevamos prácticamente en el hospital desde entonces, 11 de la noche. A estas horas de la noche, desde luego que no es recomendable ni siquiera salir a la calle o ponerte a conducir por las calles de Mogadiscio. Y a estas horas, casi a la medianoche ya, casi entrando en el día siguiente, es que volvemos al hotel. Trabajazo que han hecho estos hombres, Diego, todo su equipo, es una locura. Ellos dicen que no y que están acostumbrados, pero el desgaste, yo es que no me imagino tantas horas haciendo una misma tarea, concentrado en un mismo objetivo y que no suponga un desgaste físico y mental también. O sea, me parecen superhéroes, es una pasada, es una barbaridad. Ha sido increíble vivir esta experiencia contigo, entrar en un lugar como un quirófano, en unos casos tan comprometidos, es algo que muy pocas personas pueden, y además poder hacerlo con las cámaras junto a Nacho para que esto sea también una ventana al mundo. Pero en definitiva eso, poder haber venido contigo aquí ha sido súper emocionante y todo un honor. Solo para terminar, ¿qué queda para Diego? ¿Cuáles son tus emociones, tus aspiraciones o proyectos después de haber operado en 140, ahora 141 países del mundo, después de haber desarrollado una técnica propia, haberse convertido en una leyenda internacional porque eres ya conocido en todo el mundo? ¿Qué es lo que te motiva a ti ahora? Pues mira, me motiva a seguir con la fundación, la línea móvil que la tenemos en África, que eso es una pasada, moverla a más países, hacer más misiones, seguir ayudando a gente. Eso por un lado, creo que con la fundación podemos hacer muchas cosas en muchos países. Y luego, pues seguir con proyectos de tecnología robótica. Estamos desarrollando un robot en Shanghái, hicimos la primera cirugía transcontinental en abril de este año. Yo operé a un paciente que estaba en Bucarest y lo operé a 8.000 kilómetros desde China, su cinta de fricción, la primera en el mundo, de torácica y single port también. Y con ese robot de Isurui, que es un robot revolucionario que estoy desarrollando en Shanghái con la compañía, hacer más cosas, ¿no? Poder hacer más cirugía transcontinental, estandarizar eso, poder llevar el robot a más sitios del mundo y bueno, pues que se puedan hacer cirugías desde tu casa. Eso es una cosa de sueño, pero una realidad, ¿no? Que no tengas que desplazarte a los sitios, que un paciente que quiera que lo operes tú, pues te diga, yo quiero que me opere Diego. No, pero bueno, pues yo desde mi casa te opero, ¿no? En coordinación con el equipo. Pues seguir eso, la inteligencia artificial, estamos desarrollando muchísimas cosas y creo que el futuro de la cirugía es brillante y pues yo quiero seguir mejorando y cambiando, ¿no? Creo que en la vida el cambio es fundamental.